Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, aseguró en una entrevista que Estados Unidos es la nación más poderosa de la historia y que puede ayudar a Ucrania y a Israel al mismo tiempo que continúa con su hegemonía en contra de Rusia y de China. El líder palestino Mahmoud Abbas aseguró que el grupo extremista de Hamas no representa al pueblo palestino. Vladimir Putin y Joe Biden hablan con los líderes de Israel y de Palestina, esto buscando bajar las tensiones. Entrará ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través de Egipto, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Irán advierte que podría entrar en el conflicto si Israel no deja de atacar a Gaza. Sergei Lavrov, el secretario de Estado de Rusia, visita China para preparar la visita de Putin a Pekín en los próximos días. Abróchense los cinturones porque a continuación hablaremos a fondo de estas y de muchas noticias más. Aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente hasta la capital estadounidense, a Washington, para hablar de la primera noticia de este video. Y es que vamos a abordar una entrevista que le hicieron al presidente estadounidense Joe Biden, en donde le cuestionaron si realmente Estados Unidos tenía lo suficiente para ayudar a Ucrania y a Israel al mismo tiempo. Esto mientras está defendiendo la hegemonía estadounidense en contra de China y de Rusia. A todo esto Joe Biden contestó que Estados Unidos por supuesto que tiene lo necesario para hacerle frente a dos conflictos al mismo tiempo, al de Ucrania contra Rusia y al de Israel contra el grupo extremista de Hamas. Además aseguró Joe Biden que Estados Unidos es la nación más poderosa en toda la historia de la humanidad, asegurando que Estados Unidos cuenta con el poderío militar y el poderío económico para hacerle frente a estos dos problemas. Al mismo tiempo, repito, que defiende su hegemonía de los planes de Rusia y de China de arrebatársela. Joe Biden aseguró que debido a todo el poder que tiene Estados Unidos, su responsabilidad como líder mundial es hacerle frente a estos conflictos. Aseguró Joe Biden, si no somos nosotros los que abogan por la paz mundial, entonces ¿quién? Ya ustedes ven que Rusia invade a un país, por lo tanto no quiere la paz, y ya ven ustedes que China no hace prácticamente nada. Parece ser que China no quiere el liderato mundial y nosotros siempre lo vamos a querer y a buscar, aseguró Biden en esta entrevista. Al mismo tiempo, Joe Biden confirmó en esta entrevista que mantuvo una llamada telefónica con el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel y con Mahmoud Abbas, el líder palestino en Cisjordania. Esto precisamente para buscar alternativas para resguardar a los ciudadanos inocentes en la Franja de Gaza. También afirmó que podría estar visitando Israel en los próximos días. Se está hablando que el día miércoles llegaría Joe Biden a Tel Aviv. En la entrevista también aseguró el presidente de los Estados Unidos que le dijo a Benjamin Netanyahu que sería un gravísimo error estratégico para Israel si trata de anexionar territorio de la Franja de Gaza. Y aseguró Joe Biden que le dejó bien en claro a ambos líderes, a Netanyahu y a Mahmoud Abbas, que lo que pretende Estados Unidos como solución es la creación de dos estados, Israel y Palestina. Pero aseguró Joe Biden que lo que sí se tiene que hacer es acabar de una vez por todas con el grupo extremista de Hamas, que es quien se está oponiendo a la creación de estos dos estados, ya que buscan acabar con Israel. Y por supuesto que el tema de la ayuda humanitaria para los palestinos en la Franja de Gaza fue algo que estuvo en la mesa de diálogo entre ambos líderes. Joe Biden además dijo que Israel no está interesado en entrar a un conflicto en contra de Irán y en contra de Líbano, específicamente en contra del grupo extremista de Hezbollah, asegurando que el único objetivo de Israel era acabar por completo con toda la infraestructura y con todos los miembros del grupo extremista de Hamas que perpetraron en el ataque a Israel, que culminó con la vida de 1.300 personas inocentes. Al mismo tiempo, Vladimir Putin dijo que mantuvo llamadas telefónicas también con Mahmoud Abbas, el líder palestino en Cisjordania, con Benjamin Netanyahu de Israel, con líderes de Irán, de Siria y de Egipto. Todo esto para evitar un conflicto de escala mayor. Les repito que Vladimir Putin ha asegurado que Estados Unidos ha fracasado con su política en Medio Oriente y que para prueba está que no se ha logrado implementar los dos estados, Israel y Palestina. Esto respetando las fronteras que se delimitaron en 1967. Y también Vladimir Putin reiteró que la invasión a Gaza sería un completo error. Sin embargo, les recuerdo que en estos momentos Rusia y específicamente Vladimir Putin no
no tiene la autoridad y la influencia suficiente para mediar en un acuerdo de paz entre Israel y el grupo extremista de Hamas, simplemente porque no cuenta Rusia con el apoyo internacional para convertirse en el país mediador, sobre todo porque está invadiendo Ucrania. Joe Biden, por último, confirmó que Estados Unidos estaba preparando un paquete de asistencia militar tanto para Israel como para Ucrania, equivalente a $2,000 millones. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Estados Unidos sea la nación más poderosa del mundo y debido a esto creen que puede tener los argumentos económicos y militares suficientes para defender al mismo tiempo a Israel y Ucrania? ¿Creen que la política estadounidense en Medio Oriente es un fracaso como advierte Putin? Y sobre todo, ¿creen que Putin tiene la influencia y la moral suficiente para mediar en un acuerdo de paz entre Israel y el grupo extremista de Hamas cuando él está invadiendo Ucrania? Y vámonos rápidamente hasta Cisjordania para hablar de esta que es la segunda noticia de este video, y es que vamos a hablar sobre la noticia de que Mahmoud Abbas, el líder palestino en Cisjordania, dio declaraciones que están dando de qué hablar en prácticamente todos los rincones del mundo, y es que Mahmoud Abbas habría dicho que el grupo extremista de Hamas, por supuesto que no representa bajo ninguna circunstancia y bajo ningún escenario al pueblo palestino, y además se manifestó en contra de lo que hizo el grupo extremista de Hamas en Israel. Supuestamente la agencia de noticias oficial de Palestina en Cisjordania, la agencia de noticias Wafa, estas declaraciones las dio Mahmoud Abbas mientras tenía una llamada telefónica con Nicolás Maduro, el presidente venezolano, precisamente para dialogar sobre esta crisis en Medio Oriente. Mahmoud Abbas también dijo que Cisjordania y el pueblo palestino, por supuesto que sabe que la mejor solución es la creación de dos estados, Palestina e Israel, y además reiteró que quienes han acabado con la creación de estos dos estados es precisamente el grupo extremista de Hamas, no el pueblo palestino, que los palestinos quieren paz, al igual que los ciudadanos israelíes. También aseguró que el representante del pueblo palestino es él, Mahmoud Abbas, y no el grupo extremista de Hamas, recordando que el movimiento Fatah, que encabeza precisamente Mahmoud Abbas en Cisjordania, fue expulsado de la Franja de Gaza dentro de un contexto de una guerra civil contra el grupo extremista de Hamas. Sin embargo, lo raro es que la agencia de noticias borró estas declaraciones que supuestamente había hecho Mahmoud Abbas a Nicolás Maduro en una llamada telefónica. No se sabe por qué esto fue borrado. Esta noticia se da mientras se dan a conocer nuevas cifras sobre este conflicto, y es que se da a conocer que las bajas en Cisjordania y en la Franja de Gaza ascienden a más de 2,300. Toda una catástrofe. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Mahmoud Abbas, el líder palestino en Cisjordania, nos está diciendo la verdad, asegurando que ellos no tienen nada que ver con las acciones del grupo extremista de Hamas? ¿Creen realmente que el grupo extremista de Hamas no representa al pueblo palestino? Y vámonos rápidamente hasta Doha, la capital de Qatar. Esto para hablar de la tercera noticia de este video, y es que tenemos que hablar sobre la reunión que se llevó a cabo precisamente en Doha entre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, esto junto al líder del grupo extremista de Hamas, Ismail Haniyeh, precisamente para dialogar sobre la crisis en Medio Oriente entre el grupo extremista de Hamas e Israel. La noticia tiene que ver precisamente con que el diplomático de Asuntos Exteriores iraní aseguró que Irán va a entrar en el conflicto a favor de Hamas en el dado caso de que Israel continúe los bombardeos en contra de la Franja de Gaza. Pero esto no es todo, y es que el diplomático iraní también reiteró que todos los países árabes están con el dedo en el gatillo listos para entrar en contra de Israel, algo que precisamente está tratando de evitar Estados Unidos con su diplomacia y con la visita que está realizando Antony Blinken a todos los territorios que podían estar inmiscuidos en este conflicto. Les recuerdo que Antony Blinken visitó ya Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel y recientemente Egipto, una noticia de la cual les voy a hablar a continuación. Les recuerdo que Benjamin Netanyahu ha dicho, el primer ministro israelí, que su principal objetivo es destruir por completo a toda la infraestructura y a los miembros del grupo extremista de Hamas, y que no se va a detener hasta lograrlo. Les recuerdo también que Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, ha dicho que su país no tuvo nada que ver apoyando a Hamas en contra de los actos que causaron en el pueblo israelí.
Sin embargo, Irán ha dicho que se van a meter a este conflicto, repito, si Israel no se detiene. Obviamente para la comunidad internacional resulta muy increíble que Irán no haya participado, ya que desde 1979 Irán ha apoyado con financiamiento y con poderío militar al grupo extremista de Hamas, que son de raíces chiitas, al igual que la cúpula en Irán. Además, Israel ha estado acusando a Irán de estar desplegando poderío militar en Siria, aparentemente preparándose para entrar en este conflicto. Además, el ejército de Israel ha recalcado que Irán ha apoyado al grupo extremista de Hamas precisamente a través de Siria. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Irán y los demás países árabes entrarán en este conflicto? ¿O Estados Unidos, con su diplomacia y con el aumento de su presencia militar en el Mediterráneo, con su portaaviones Gerald Ford, creen que todo esto ayudará a que las tensiones no se eleven aún más, metiéndose más países en este conflicto? Y ahora vámonos rápidamente hasta el Cairo, Egipto, y esto para hablar en esta cuarta noticia sobre la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Egipto para dialogar con el líder egipcio Abdel Fattah el-Sisi, precisamente para ver las alternativas que existen para evitar que más países se sumen a este conflicto. Lo que acordó Anthony Blinken con el líder egipcio es abrir el paso de Rafah, que está precisamente en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, esto para la entrada de ayuda humanitaria para los palestinos que han sido desplazados hacia el sur después de que Israel les dijera que lo hicieran para evitar que perdieran la vida, ya que Israel aparentemente se está preparando para entrar en el norte de la Franja de Gaza para eliminar a todo el grupo extremista de Hamas. Anthony Blinken aseguró que cuando Egipto abra las puertas en el paso de Rafah, esto ayudará a llevar todo lo necesario en ayuda humanitaria para los palestinos que están en estos momentos sin prácticamente nada de lo que se necesita para sobrevivir. El líder egipcio también le dijo a Anthony Blinken que tiene que hablar con Israel, ya que la respuesta en contra de la Franja de Gaza ha sido bastante más severa y no ha sido como tal una respuesta a lo que hizo el grupo extremista de Hamas en Israel, sino más bien ha sido una respuesta excesiva. Les recuerdo además que Egipto no ha querido abrir sus fronteras para que pasen palestinos hacia su país. El paso de Rafah pretende abrir algunas horas para que pase la ayuda humanitaria, esto para los palestinos que están ahí en el sur de la Franja de Gaza. Además, Estados Unidos, Israel y Egipto sellaron un acuerdo para que ciudadanos palestinos que cuenten con la ciudadanía de algunos otros países como Estados Unidos o algún país europeo salgan hacia Egipto, después hacia Qatar y ya de Qatar vayan a los países de los cuales tienen su pasaporte. Los centros de asistencia en el sur de la Franja de Gaza están absolutamente colapsados y aseguran que necesitan de emergencia la ayuda humanitaria procedente de todos los países del mundo que pretenden entrar hacia la Franja de Gaza, como ya se los dije, desde Egipto y a través del paso de Rafah. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Egipto pueda mediar para un acuerdo de paz entre Israel y el grupo extremista de Hamas para detener esta catástrofe en contra del pueblo palestino, que son los que más sufren las consecuencias? Y vámonos rápidamente hasta Pekín, la capital de China, para hablar en esta quinta noticia sobre la visita que está realizando en estos momentos a China Sergei Lavrov, el secretario de Estado y de Asuntos Exteriores de Rusia. Esto una visita preparativa antes de la visita de Vladimir Putin a China para su reunión con Xi Jinping. Lavrov se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y con una serie de diplomáticos de ambos países. Lavrov aseguró que su visita a China y también la de Vladimir Putin tiene el objetivo de una mayor coordinación entre ambos países en contra de la hegemonía occidental y estadounidense. La visita de Lavrov se da justamente días antes de la celebración del 10º aniversario de la creación de la nueva ruta de la seda, la estrategia que tiene Xi Jinping para aumentar y expandir los tentáculos y la influencia del gigante asiático por todo el mundo. Una celebración que
precisamente va a contar con la presencia de Vladimir Putin. Hay que decir que la dependencia de Rusia con China es cada vez más grande. Muchos aseguran que inclusive Rusia podría convertirse en un país satélite de China. Y por su parte, China ha estado evitando condenar la invasión de Rusia a Ucrania, asegurando que es un país neutral, pero Occidente asegura que más que neutral, China se posiciona siempre a favor de Rusia y en contra de Ucrania y de Occidente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que China va a sellar una alianza estratégica en contra de Occidente y a favor de Rusia? ¿Ustedes creen que China lo único que está haciendo es mover sus piezas de ajedrez a como mejor le conviene? ¿Creen que está haciendo lo correcto China? Y vámonos rápidamente hasta Quito, Ecuador, para hablar de la victoria de Daniel Noboa, precisamente en esta sexta noticia, y es que ganó las elecciones en Ecuador, acabando así con las ilusiones de la izquierda de arrebatarle a la centro derecha en Ecuador la presidencia. Noboa prometió reconstruir el país después de la catástrofe y de las malas relaciones entre el presidente Guillermo Lasso y el parlamento ecuatoriano. Noboa tiene 35 años y se convierte en el presidente más joven en la historia de Ecuador. Recuerden ustedes que sustituyó a Fernando Villavicencio después de que un grupo acabara con su vida hace algunos meses. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que lo que está pasando en Ecuador de la victoria de la centro derecha va a pasar también en Argentina próximamente con Javier Milei? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.